Queridos amigos, giren conmigo a Filipenses 4. Es una alegría por fin llegar a este punto tan especial y significativo en el que cerraremos esta carta a los filipenses. Y puedo hablar por mí mismo. Espero estar hablando por todos ustedes aquí. Ha sido una gran experiencia. Me ha encantado predicar de Filipenses. Tengo una especie de anuncio después de regresar de la conferencia ligoniera en Kingsburg, y ustedes podrían recordar, si hay alguien que fue, estaban hablando sobre cuándo empezar, cuándo llevar a la gente a su iglesia, al libro de Efesios, para predicarles la epístola a la iglesia de Éfeso. Él dijo, bueno, pasas por el Evangelio, pasas por algunas de las otras epístolas y luego llegas a este punto donde creo que fue Sinclair Ferguson quien lo dijo. Sí, estoy en lo correcto. Él dice, tienes que llegar al punto donde vas a llevar a tu congregación a Efesios. Así que mi anuncio es que más que probablemente, y esto está comprometido a la oración, tengo 3 semanas para orar sobre esto, que más que probablemente nos llevaré a través de la carta a los Efesios. Creo que sería una gran experiencia para todos nosotros, especialmente saliendo de Filipenses como una de las epístolas que Pablo escribió mientras estaba bajo arresto domiciliario en Roma. Y Efesios es una de esas otras epístolas que escribió mientras aún estaba bajo arresto domiciliario allí. Así que al mirar esas y caminar un poco por el proceso de pensamiento de Pablo sobre lo que estaba sucediendo mientras estaba en prisión, honestamente no era mucho de él hablando sobre estar en prisión, sino hablando sobre cómo puede contribuir a las iglesias en Éfeso y las iglesias en Colosas y la iglesia en Filipos, y ayudarlas a través de esta nueva fe. Pero sin alejarnos de eso, veamos Filipenses capítulo 4 y miremos el versículo 21. Son solo 21 hasta el final, así que son 3 versículos. Leamos esto. Saluda a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo te saludan. Todos los santos te saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo esté con sus espíritus. Inclínense conmigo en oración. Padre, nuestro deseo esta noche es poder asomarnos a la vida de Pablo y lo que él deseaba que la iglesia de Filipos supiera, y por extensión que nosotros también supiéramos la llamada a un tipo de saludo que solo se encuentra en la iglesia. Y así oro, bendecirías el tiempo, enséñanos a través de tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Cristo. El título del sermón se llama Saludos Graciosos. Mucho se podría decir sobre cómo nos saludamos entre nosotros. Una iglesia sana, llena del Espíritu Santo, refleja la obra de Él y su salvación. Notamos el contraste del mundo, el pensamiento de cómo el mundo se saluda y la iglesia se saluda. Yo diría que incluso aquí hay algo que decir sobre cuando alguien está de visita. A veces sería extraño para las personas entrar por primera vez y no recibir un apretón de manos, sino un abrazo. Creo que para nosotros es como dijo Pablo, saludémonos con un beso santo. No nos besamos solo para que lo sepan, pero es ese afecto que se encuentra incluso en nuestra cultura de no solo dar una mano, aunque una mano es algo especial, incluso en nuestra cultura, con un abrazo, mostrando un afecto hacia alguien que no conoces o que conoces, es extraño. Como dije, en contraste con el mundo, creo que podrías caminar por el mundo y podrías acercarte a alguien y podrías verlos en Costco o en el parque y les dices, buenos días, y te miran como, eso es extraño. Podrías decir, buenas noches, o te atreverías a preguntar, ¿cómo estás? La gente te mirará y dirá, hombre, este tipo es de otro planeta, nadie hace eso. Sabes, miro algunos de estos videos de esas personas que están de excursión y todos están alegres, ¿verdad?
todos están sudorosos y eso, y tienes a ese tipo que dice buenos días, ¿verdad? Y es extraño, pero en la iglesia aquí, mientras nos miramos y nos saludamos, somos raros. Somos personas peculiares en cómo nos tratamos unos a otros, y está bien. Creo que el mundo no debería entender el afecto que tenemos entre nosotros. El mundo es cauteloso en sus interacciones. La iglesia no debe ser así. Recuerdo una experiencia que tuve. Quiero decir, ustedes tuvieron muchas experiencias durante COVID, ¿verdad? Recuerdo haber tenido una experiencia cuando los cines volvieron a abrir y pensé, hombre, quiero ir a ver una película. Así que creo que algunos de nosotros fuimos y estábamos en el AMC en la Galleria. Entramos y llegamos al puesto de concesiones. Siempre tengo que conseguir el enorme balde de palomitas y obtener las palomitas y lo pongo a un lado. Voy a conseguir mi refresco y veo a estas tres personas, una familia, personas mayores, y la mujer no podía sacar su refresco mientras sostenía palomitas y dulces. Así que dije, déjame ayudarte con eso. Y lo agarro y de inmediato es como, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo me vas a matar? Literalmente es lo que dijo el esposo, la vas a matar. Yo estoy como, solo estoy tratando de ayudarla con los refrescos, como, no, 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 aléjate, mantén 6 pies de distancia. Yo estoy como, no sabía cómo responder. Pensé para mí mismo como, está bien, lo amable que debo hacer aquí es simplemente escuchar lo que están diciendo, mantenerse a 6 pies de distancia porque tienen miedo. Pero pensé para mí mismo, eso no solo no es normal, sino que es algo a lo que ya nos hemos adaptado. COVID realmente arruinó la forma en que interactuamos entre nosotros. Y saludarse entre sí es anormal. La iglesia no es así. Y la iglesia no debería ser así. Mantén tu distancia, mantén a las personas a distancia de un brazo, y no solo estoy hablando físicamente, estoy diciendo que en el mundo la gente quiere mantener a las personas emocionalmente a una distancia de 6 pies. Quieren mantener a las personas mentalmente alejadas de eso. No quieren que sepas lo que piensan o lo que sienten por lo que están pasando, cuáles son sus luchas. Es solo una distancia, así que no puedes romper esa barrera. La iglesia no sabe nada de eso, especialmente aquí en el saludo de Pablo. Él no trata a la iglesia de esa manera. Puedo decir que esta iglesia no es así. La mayoría de ustedes ha entendido que todos deben ser un libro abierto y responsables entre sí por amor, por un honor a Dios y un honor al trabajo que Él está haciendo en medio de todos nosotros. Por lo tanto, la iglesia no debe tener tales precauciones. Somos más que conocidos, ¿entiendes? Compartimos una vida, como dijo Pablo, en Cristo Jesús. Él dice en el versículo 21, si deseas aislamiento, entonces la iglesia de Jesucristo será de poca ayuda para tu crecimiento. Pablo vivió una vida, escucha, Pablo vivió una vida que fue absorbida por estas iglesias, un afecto porque amaba a estas iglesias. Y estas iglesias amaban a Pablo. ¿Lo ves? Regresa al capítulo 1, la primera parte del capítulo 1, versículo 7. Porque es justo que me sienta así acerca de ustedes, porque los tengo en mi corazón. ¿Escuchas el afecto ahí? Versículo 8, porque Dios es mi testigo de cómo anhelo por ustedes con todo el afecto de Cristo Jesús. Y esto pido, que su amor abunde aún más y más en conocimiento real y en todo discernimiento. Esta fue y es la motivación de Pablo al dirigirse a la iglesia de Filipos. Su preocupación por ellos eclipsó
cualquier preocupación por sí mismo. Regresa al capítulo 4 y sus comentarios finales. En sus comentarios finales, los únicos 3 versículos, aunque breves, están dirigidos de la misma manera, en ese mismo afecto y amor. En una época en que en la cultura grecorromana se enorgullecían de tener cierres extensos en las cartas de manera significativa, tendrían estas expresiones elocuentes al final de una carta solo para expresar todas estas cosas. Pero te diré esto, si tienes una conexión cercana con alguien aquí, es suficiente con asentirles y saben exactamente lo que estás diciendo, ¿verdad? Mi esposa y yo podemos estar al otro lado de la habitación y hago una mirada, o ella hará mirada, y eso significa que es hora de irse. No necesitas muchas palabras. Y Pablo utiliza la menor cantidad de palabras para expresar algo a una iglesia que conoce muy bien y con afecto, conoce a estas personas, ama a estas personas y ellos lo aman a él. Así que tengo 3 puntos aquí. Todos comienzan con profundo, así que profundo, el saludo profundo, el servicio profundo y la devoción profunda. Saludo, servicio y devoción. Les recuerdo que Pablo está escribiendo esta carta desde arresto domiciliario en Roma. No está en un lugar, por así decirlo, feliz. Probablemente no saldrá del arresto domiciliario. Probablemente no sobrevivirá a la sentencia. Donde el gobierno romano pensó que podía silenciarlo, escuchen, donde pensaron que podían silenciar a Pablo, escribió Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Él superó al gobierno romano, que pensó que podían silenciarlos. Así que dice, miren el versículo 21, saluden a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Sabes? Hay este vaivén. Quiso decir, si lo lees de nuevo, dice, saluda a todos los santos en Cristo Jesús. Quiso decir saludar a todos los santos porque están en Cristo Jesús. O quiso decir saludar a todos los santos porque pertenecen a Cristo Jesús, como todas estas cosas están yendo y viniendo. Bueno, mira, no es tan difícil de entender en el sentido de que esta frase en Cristo está presente en toda la Escritura y está presente en toda la Escritura de Pablo mismo, que está hablando de un término muy teológico, aunque suene simple, en Cristo. Él está hablando a un pueblo que ha sido regenerado, ha sido salvado, ha sido apartado. Y dice, saluda a todos los santos en Cristo Jesús. Recuerda cómo abrió la carta, porque la forma en que la abrió la va a cerrar de la misma manera. Voltea a Filipenses 1. Mira lo que dice en el versículo 1. Resaltaré partes de lo que dice aquí. Y versículo 1. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios en toda mi memoria de ustedes, siempre ofreciendo oraciones con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. ¿Ves el patrón aquí? Todo en Cristo Jesús, todo. Versículo 7, porque es justo que me sienta así acerca de todos ustedes. Estoy resaltando, mira, cuando Pablo se dirige a esta iglesia en Filipos, no es por la preocupación en solo de los líderes, no es solo por eso, no es solo por un círculo interno o peor aún, una parte elitista de la iglesia a la que solo él quiere dirigirse o los principales donantes, contribuyentes, no, sino a toda la iglesia. Este es el corazón de un verdadero pastor. Él conoce a sus ovejas.
Y su preocupación no es solo por el liderazgo. Esto de nuevo es casi una acusación a la iglesia americana. Solo nos importa este círculo interno y es una barrera que no puedes romper. No, la preocupación de Pablo es toda la iglesia. Esto podría significar más literalmente que conocía a cada miembro de esa iglesia por su nombre. Y él dice, cada uno saluda a cada santo en Cristo Jesús. Esto enfatiza el cuidado por los individuos. Pablo no tenía espacio en su amor por la parcialidad. Para ser muy claro, Dios odia la parcialidad. Dios lo detesta. Pablo no tenía ningún grupo de personas en la iglesia que considerara más o menos importantes que otros. Quizás, pero ¿por qué se siente así hacia ellos? ¿Por qué siente esto hacia ellos? Bueno, porque son santos. El griego es hagios. Esta es una palabra que en realidad se introduce solo en el Nuevo Testamento. Una que tiene este significado muy simple, porque miren, sabemos que esta palabra ha sido secuestrada. Tiene un significado muy simple. Significa que está apartada. La traducción más literal es los santos. ¿Apartados para qué? Para Cristo. Eso es lo que dice santos en Cristo. Uno que ha sido verdaderamente regenerado, nacido de nuevo, es un santo. Pero santo es, como dije, otra palabra que ha sido secuestrada, una palabra que las Escrituras no tienen ninguna división particular en el sentido de decir, estas son estas personas y esta es solo una clase superior de cristianos. La Biblia no tiene definición de eso. Los que han distorsionado esto son los católicos romanos, ¿verdad? No la gente, sino las personas que dirigen esas iglesias han tomado esta palabra y distorsionado su significado. Los santos no son un grupo especial de cristianos que han recibido este título debido a logros extraordinarios. Los santos son simplemente aquellos separados, como dije, para Dios hacia un llamado santo. Veamos eso. Abran Romanos capítulo 1. Un santo es una persona muy ordinaria. Es la persona que está a tu derecha y a tu izquierda. El versículo 6, Romanos 1 dice, entre ustedes también están los llamados de Jesucristo. Ten eso en mente cuando pase a este siguiente versículo, los llamados de Jesucristo. Versículo 7, a todos los amados de Dios en Roma. Ese es otro título, llamados de Dios en Jesucristo, amados de Dios en Roma, llamados como santos. En contexto, ¿quiénes son estas personas? Solo retrocede de nuevo. Así es como entiendes las Escrituras. Los que son santos son los amados de Dios. Los que son santos son los llamados a Cristo. No es difícil, pero en realidad es fácil de distorsionar. Dirígete a 1 Corintios 1, versículo 2. 1 Corintios 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Él está hablando de un pueblo muy particular, estas personas en esta iglesia de Corinto, y dice esto, a aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús. Ahora aquí va otra palabra, hay otro título. Santificado significa de nuevo apartado. Santos, llamado. Ahí está nuestra definición.
¿Quiénes son los santos por llamado? Los que están santificados en Cristo. Judas capítulo 1, Judas 1. Versículo 3. Amados, mientras hacía todo lo posible por escribirles sobre nuestra salvación común, sentí la necesidad de escribirles apelando a ustedes a que lucharan con fervor por la fe que fue entregada una vez por todas a los santos. Entonces, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estos santos? Los que sostienen una fe común, una fe similar, algo que ha sido transmitido por los apóstoles en Cristo Jesús. Estos son los santos. Vayan a Apocalipsis capítulo 14. Esto es incluso hacia el futuro. ¿Cómo se describen a estas personas? Capítulo 14, versículo 12. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan el mandamiento de Dios y su fe en Jesús. ¿Ves el hilo común? Son estas personas las que han sido colocadas en Cristo, separadas para Dios en Cristo Jesús. No son un pueblo especial por sí mismos, sino un pueblo sobre el cual Dios ha decidido poner su amor. Regresa a Filipenses. Y si entendemos esto como santos, dice, saludando a cada santo en Cristo Jesús, que nuestro vínculo es, lo más importante no es el título de santo, sino la comprensión teológica de que estás en Cristo. Entonces podríamos dar un paso atrás y decir, esta es la comunión que comparto en el Hijo, que somos santos, porque estamos en Cristo por fe. Esta debe ser nuestra motivación para avanzar. Por el Espíritu Santo, en nuestro saludo y en nuestro abrazo a todos los que pertenecen a Cristo, debemos decir no al individualismo. El individualismo como una forma de introversión. Debemos decir no a la independencia. La independencia como una forma de hacer las cosas con tu propia fuerza. Debemos buscar amar a la iglesia en su totalidad. Entonces, ¿cómo comenzamos esto? Número 1, puedes comenzar saludando a quien no sueles. Muestra cierta preocupación por los introvertidos. Muestra responsabilidad hacia los extrovertidos. Haz que la iglesia sea pequeña. Ese es el objetivo. La exclusividad se encuentra en Cristo, ¿verdad? Los que pertenecen a la iglesia son aquellos que están en Cristo por fe, que han creído en el Evangelio, que han creído que Cristo murió, que Cristo resucitó. Esa es nuestra única condición previa para este tipo de saludo. Eso es todo. Mi segundo punto, servicio profundo. Mira la última parte del versículo 21. Dice, los hermanos que están conmigo te saludan. ¿Qué tan importante es eso? Pensamos para nosotros mismos. Está bien, él solo lo dice de pasada. Por supuesto, los hermanos que están conmigo te saludan. Pero no, esto es diferente. Porque ahora Pablo extenderá el saludo a algunos que no están nombrados entre él, que están con él en Roma. Durante su arresto domiciliario, a Pablo se le permitió tener visitantes. Así que, por implicación, podemos deducir de otras partes de las Escrituras quién estaba con él y quién estaba enviando este saludo con Pablo a los filipenses.
Estas personas son una inspiración para los filipenses porque obviamente querían saber a través del regalo y la persona que cuida de Pablo, porque los filipenses no están con Pablo. De la misma manera, como si estuvieras pasando por algo, o un familiar está pasando por algo y está a larga distancia, no puedes llegar a ellos. Cuando escuchas sobre alguien que es capaz de estar allí para ellos y compartir con ellos los consuelos que se encuentran en las Escrituras, te dices a ti mismo, me alegra que estén allí, me alegra que no estén solos. Estos hombres que voy a mencionar ahora mismo estaban en esta prueba con Pablo, cuidándolo. Como dije, porque nadie en la iglesia debería estar en medio de una prueba solo. Y para el consuelo de la iglesia filipense, Pablo les dice que no está solo. ¿Quiénes son algunos de estos hombres que están con él? Volteen conmigo a Colosenses capítulo 4. Colosenses 4. Así que no leeré todos estos versículos, pero en Colosenses 4, versículo 7, uno de estos hombres que estaba con él en Roma es Tíquico. Con eso, si conectas estos dos, el compañero de Tíquico y Onésimo también habría sido Filemón. Así que posiblemente Filemón probablemente estaba allí con él también, pero sabemos con certeza que en el versículo 9, Onésimo está allí con él. ¿Ustedes recuerdan que Onésimo es el esclavo fugitivo? En el versículo 10, Aristarco está con él. El versículo 10 también menciona que Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, está con él. En el versículo 11, un hombre llamado Jesús, a quien también llamaban Justo, estaba también con él. En el versículo 14, Lucas está con él. El autor del Evangelio de Lucas está con él. Así que posiblemente en Roma no está solo, tiene alrededor de 8 hombres, gigantes teológicos. ¿Entiendes esto? Que no está solo. Como la iglesia de Filipos podría encontrar tanto refugio en el pensamiento de que tiene estos. No solo grandes compañeros, sino verdaderos hermanos. Así que este saludo y el cuidado implícito por la mención de esto es lo que estoy diciendo, que estaban con él, que tenían menos razones para estar ansiosos, ¿verdad? Hablamos de esto, no se preocupen por nada, sino entreguen todo a la oración. Estoy seguro de que oraron para que llegaran otros trabajadores a ellos, y estos hombres llegaron para compartir la carga con él. El nivel de amor impulsado teológicamente es profundo entre estos hombres. Comparten un amor de corazón abierto por la iglesia de Filipos. No escribió esto solo por su cuenta. Es casi como si se volvieran hacia él y dijeran, diles que estamos contigo. Diles que también los saludamos. Y estos son hombres que probablemente nunca conocieron a nadie en Filipos. El último punto es una profunda devoción. Regresen a Filipenses 4. Devoción profunda. En la primera parte dice esto: todos los santos te saludan. Todos los santos te saludan. ¿Ves? Él pasa de esto. Versículo 21. Saluda a cada santo en Cristo Jesús. Esto es exterior. Luego, todos los santos te saludan. Ahora son estos hombres que están conmigo. Y ahora la iglesia de Roma. La iglesia de Roma en su totalidad te envía saludos. No son palabras vacías. Este es realmente un saludo que amplía la dirección de su ministerio y amplía la comprensión de su amor y cuidado por los filipenses.
Los romanos les estaban diciendo, no están solos en esto. Este es un llamado adicional a la unidad, porque recuerda, este libro ha sido, una gran parte de él fue un llamado a la unidad cuando llama a los creyentes en Filipos Santos en el versículo 21. Luego llama a los creyentes romanos en el versículo 22, santos. Todos los santos te saludan. ¿Ves ahora que su conexión se encuentra en esta identidad de que son santos en Cristo? Su conexión con Filipos y con Roma está entrelazada en este amor de Jesucristo. No son individuos. Están conectados a cada iglesia que ama a Jesús. La iglesia romana no está en absoluto desconectada de los filipenses. Estar en Cristo trasciende todas las identidades menores. Y para ser claros, estar en Cristo debería ser cómo te identificas en este mundo. Lo leí de Judas 1:3, ¿recuerdas? Es como la gracia común para todos los santos. Compartes esto con todas las iglesias. Olvídate de todas las demás identidades. Como en serio, ¿quieres saber mis pronombres? Mis pronombres están en Cristo. Eso es lo que son. La iglesia romana mantenía un vínculo, saludaba a estas personas, recordándoles algo grande, que no eran ciudadanos de esta tierra. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas Filipenses 3:20? Lo leeremos. Filipenses 3:20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos con ansias a un Salvador, el Señor Jesucristo. Esta iglesia romana siguió a Cristo a un gran costo. Por eso Pablo dice esto. Mira el versículo 22 de nuevo. Dice, todos estos santos te saludan. Y dice, especialmente los de la casa de César. Especialmente, si pudieras cambiar esta palabra en la definición griega, significa grado inusual. Estos creyentes enviaron un saludo a un alto costo. ¿Por qué? Porque hay quienes vienen a la fe o han llegado a la fe. Y si notas lo que te dice sobre ellos, especialmente los de la casa de César, estas son personas que han llegado a la fe, están empleadas en el palacio de César, en la casa de César, el enemigo de Dios. Pablo había llevado a muchos a Cristo y ellos habían llevado el mensaje a la casa de César, de nuevo, a un gran costo. Estos creyentes devotos querían que la iglesia de Filipos o los filipenses supieran que Dios tiene creyentes detrás de las líneas enemigas. Nada podía detener el poder del evangelio. Ningún rey, ningún emperador, ningún tirano. Esto, lo que les dijo, debió haber sido un aliento para ellos, un aliento para los filipenses. Escuchas esto mucho, ya que estamos en California. Escuchas esto mucho, ¿verdad? Cuando sales de California y visitas otro estado y les dices, ¿de dónde vienes? Dices, oh, vengo de California. ¿Cuál es la respuesta de algunos, incluso creyentes? Dicen, bueno, ¿cómo estás en ese lugar abandonado por Dios? Lo entiendo. Estoy como que la depravación total tiene límites
donde está el hombre, donde está cualquier hombre, cualquier mujer, va a ser corrupto. No hay bastión de conservadurismo en este país. ¿No entiendes esto? ¿Quieres ir a las colinas? ¿Qué eres, un monje? ¿El evangelio tiene límites? No dice la Biblia, no dice Jesús que edificaré mi iglesia. Eso es literalmente lo que odio. Escucha, esto es literalmente lo que odio. Algunos aspectos de los conservadores americanos, el conservadurismo es una plaga, especialmente el conservadurismo americano. Diría que soy conservador, pero solo hasta el punto en que esta Biblia dice que soy conservador. Y cuando el conservadurismo americano se interpone en el camino de esta palabra de Dios, digo que al diablo con ese conservadurismo no lo necesito. Los ideales conservadores, cuando contradicen la Biblia, deben ser abandonados. Los tipos de ideas que alienarían a grupos de personas, ¿lo entiendes? Porque te voy a decir algo que puedes pensar. No sé si estoy de acuerdo con eso. Bueno, míralo, no me importa. Los liberales no son tu enemigo. ¿Entiendes esto? Los liberales no son tu enemigo. Tristemente, ¿sabes quiénes son sus enemigos? Son los enemigos de Dios. Y eso debería hacerte sentir triste. Eso debería hacerte tener empatía. Eso debería hacerte lamentar. Los incrédulos liberales no son tu enemigo, son de Dios. Los no salvados liberales o los no salvados conservadores son tu campo de misión. Sí, señala también el pecado en tu amigo conservador y en tu amigo liberal. De hecho, creo que el conservador es probablemente peor, porque este tipo que piensa que fue criado en la iglesia, ha sido criado en la iglesia, cree que está salvado, vive una vida que es contraria a cualquier cosa bíblica, dice que ama a Dios y hace todo lo que Dios odia. Al menos este tipo sabe que es un reprobado y ama su pecado. Ese es un mensaje más fácil de llevar a esa persona. El que está aquí, que piensa que es lo suficientemente bueno, es el fariseo. Ellos son tu campo de misión. Llámalos al arrepentimiento hacia Dios. Esa es la verdadera compasión. Volviendo a esta idea de California, escucha, si eres un creyente en este estado, eres un remanente de Dios. Y Dios siempre ha trabajado con los remanentes. Él no trabaja con las multitudes. Cuando las multitudes siguieron a Jesús, Él se volvió y les dio el mensaje más difícil que podían escuchar. Si no odias a tu madre, hermano y hermana, si no me amas más que a todas estas cosas, no eres digno de mi reino. Y muchos se fueron, porque Jesús no se preocupaba por los seguidores de buen tiempo. No le preocupaban aquellos que eran conservadores. Le preocupaba a aquellos que eran arrepentidos. Veían esta necesidad de Cristo, veían su necesidad de arrepentirse ante Dios. Y los remanentes que experimentamos aquí en California son muy parecidos al remanente que se encontró aquí en la casa de César. Había algunos, pero eran fuertes. Así que saluda a los creyentes a tu alrededor y alrededor del mundo y diles, aquí en California no sabemos nada sobre retirarnos. Mantenemos nuestra posición porque Jesús reina en este corazón. Y donde quiera que yo esté y donde quiera que tú estés, y Cristo que reside en ti, allí está el reino. Así que para cerrar, leo para ustedes el versículo 23.
la gracia del Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia del Señor Jesús. ¿Por qué son posibles todas estas cosas? Por la gracia del Señor Jesús. Este tipo de verdad pone fuego en el espíritu, y da huesos muertos. De la misma manera en que Pablo comenzó todo este libro, lo termina. Gracia a ustedes y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El principio y el fin de todas las cosas es Cristo. Esta gracia, ¿qué es? Favor inmerecido, no merecido, dado a todos aquellos que han puesto su confianza en Jesús, en su vida perfecta, su muerte sacrificial, su resurrección de entre los muertos que nadie ha hecho jamás, y su ascensión, y Él se sienta en el trono en este momento. Esa es la gracia que da vida. Eso se le atribuye a aquellos que pertenecen a Dios, escondidos en Cristo. Esta gracia se extiende a cada parte de la vida de un creyente y se convierte en una maravillosa obra de santificación hasta que entren en gloria. Así que el recordatorio de Pablo, la motivación para todo lo que esta carta llama a todos los creyentes, es la gracia en este Salvador tan precioso. Porque es una realidad que Jesucristo está vivo y vive para reinar en los corazones de los pecadores. Así que, como de costumbre, tengo 4 preguntas de aplicación para ustedes esta noche. Antes de cerrar, número 1. Esto es para todos ustedes que han pasado por todo este libro con nosotros. Esto se aplica a ustedes si están aquí por primera vez esta noche. Pero la primera pregunta es, ¿cómo te ha mostrado esta carta lo que es ser una iglesia de corazón abierto? ¿Cómo te ha mostrado esta carta a los filipenses lo que es ser una iglesia de corazón abierto? 2. ¿Cómo has puesto en práctica estos principios? Número 3. ¿Qué opiniones previas han sido corregidas por este libro? Número 4. Si tuvieras que resumir el mensaje del libro de Filipenses en una oración, ¿qué diría? Oremos. Padre, esta noche nuestro único deseo es conocerte, conocer la obra de tu Hijo, la vida y la muerte de tu Hijo, el Salvador resucitado. Señor, entendemos que nada de lo que hiciste mientras caminabas por esta tierra fue en vano, que viviste una vida perfecta y moriste esta muerte expiatoria para lograr un cambio muy real y salvador en la vida de los pecadores. Así que ahora oro para que aquellos que no te conocen de una manera salvadora, que les causes arrepentirse y creer que Dios, tu palabra dice que debemos nacer de nuevo, que diste a tu Hijo como un regalo de amor gratuito para ese propósito. Así que ahora oro para que les muestres su necesidad de ti. Y por tu iglesia oro para que continúes animándolos, que a medida que vivan sus vidas, emulen las vidas de los filipenses y dirían, vivir es Cristo y morir es ganancia. Oramos por estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.